tenemos el honor de tener al doctor José Luis Díaz Rosselló como conferencista con un tema que es muy sensible, que es de los niños recién nacidos y niños que quedan en el hospital por orden judicial luego del alta médica. Como comentadoras tenemos a la doctora Fernanda Blasina, que es médica, pediatra, neonatóloga y yo tengo que es la directora del departamento de neonatología del Hospital de Clínicas, que además tiene una maestría en neuroinvestigación y que ha participado en múltiples actividades científicas nacionales e internacionales. La otra persona que nos va a comentar la conferencia es la doctora Laura Osta, que es historiadora, que tiene un doctorado en Historia Cultural en la Universidad Federal de San Pablo en Brasil, Santa Catarina, disculpa, y que ha desarrollado temas de historia especialmente vinculados a la infancia y a la adolescencia. Así que un gusto de tenerlas acá, a ambas como comentadoras de la conferencia del doctor Díaz. Doctor Díaz, le damos la palabra. Muchas gracias. El tema fue anunciado y yo lo planteo porque fue un anuncio muy rápido que me pidió la academia que hiciera esta presentación. Lo voy a vincular a una presentación anterior, a una conferencia anterior, que abordó el tema de las parentalidades y las infancias y los conceptos novedosos del siglo XXI que nos permitían ser más, de alguna manera, ser más explícitos en la importancia de este periodo. Siguiente. Uruguay tiene una orgullosa tradición en pediatría y obstetricia social. ¿Por qué hablo de esta condición? Porque en general todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales y se refieren a las condiciones adversas sociales para el desarrollo infantil. Y esta va a mezclar los dos porque en realidad lo que más nos preocupa es entender la condición social humana y cómo se desarrolla y cuáles son los eventos adversos. O sea que tiene que ver más con desarrollo social humano que condiciones sociales, aunque están horizontalizadas en cuanto a la afectación que producen en el desarrollo social las condiciones. Lo menciono estos cuatro pioneros, pues la infancia comienza antes e implica progenitores, por eso la doctora Paulina Luisa y Augusto Turenne en su dedicación a la obstetricia, el deseo de engendrar, el tránsito del embarazo y finalmente, después del nacimiento, el inicio de la más apasionante trayectoria que nos hace humanos, la disponibilidad de adultos que se obsesionan en criarnos. No hay mayor avance en derechos humanos que llegar al mundo deseados y transcurrir las primeras semanas y meses sin adversidades en la crianza. En mi formación he bebido de esas fuentes y recuerdo también a Álvaro Osorio, pediatra uruguayo fallecido, quien, siendo su interno, levantamos la barrera hospitalaria que separaba madres de sus hijos después del parto y organizamos por primera vez en un hospital universitario de América Latina el alojamiento conjunto madre-hijo en la maternidad del Hospital de Clínica. Luego, siendo posgrado de pediatría, con Álvaro y Ana Ferrari, contribuimos a la instalación del programa Madre Participante en la Sala de Lactantes del Hospital Pereira Rosell. Fueron mi primera publicación internacional en el boletín de la OPS y la mención al primer Premio Nacional de Medicina de esta academia en 1977
por el programa Madre Participante. Siguiente, ahí estamos. Luego para saber más de las bases del comportamiento materno y las consecuencias de esa separación inicial, me llevó a conseguir una beca de postdoctorado y trabajar con los pioneros en Estados Unidos, Marshall Klaus y John Kennel, que fueron los primeros en el 70 que demostraron que las madres estaban con sus hijos inmediatamente al nacimiento, antes de ser internados en la sala de prematuros, tenían comportamientos diferentes al mes de vida, como que habían desarrollado capacidades que les hacían estar más cerca. Siguiente. Me fui allá y ya lo presenté la vez pasada, pero lo recuerdo. Filmamos la íntima relación que como médicos nunca habíamos observado porque íbamos con el estetoscopio y ahí fuimos con una cámara que quedó y luego tuvimos que analizar segundo a segundo lo que pasaba en esa intimidad. Y eso fue en el segundo de vida de madres amamantando y nos permitió comprender lo que sucedía en esos primeros contactos. Siguiente, analizamos y publicamos en un libro la respuesta materna a las señales tan atractivas como demandantes de su bebé. Siguiente, siguiente, comprendimos que la esencia de la crianza era que el bebé al nacer era un hiperseductor agobiante, que llevaba a la adicción a quien estuviera disponible. La transformación del comportamiento maternal era dependiente de esas señales. Siguiente. Este periodo íntimo de nuestro desarrollo social humano ya lo abordamos en la conferencia anterior. Siguiente. Y señalamos que no se podía separar infancia de parentalidad, porque, siguiente, temprano es muy temprano. Siguiente. Temprano es casi invisible, por lo menos para la observación médica. Siguiente, temprano pasa rápido y temprano es para siempre. Por eso la cronosensibilidad de ese tiempo nos llevó a continuar una línea de investigación. Esta fue presentada en la conferencia anterior, puesto que el siglo XXI ha demostrado las bases biológicas del comportamiento parental en la activación de redes neurales específicas conocidas como cerebro parental. En esta anterior. En esta diapositiva lo que se ve es que la activación de la corteza aumenta con la experiencia maternal y ahí lo ven en la primera lámina a las 2 o 3 semanas y 3 a 4 meses posparto. Y ese aumento se asocia a la percepción positiva del bebé a las 2 a 4 semanas con mayor activación de las áreas corticales del hipotálamo. O sea que hay una neurociencia imagenológica que nos muestra el interior de las reacciones del comportamiento en la función de inicio parental. Esto es del 2011, esto se empieza a conocer y da motivo a entender las bases biológicas de este fenómeno que antes se conocía exclusivamente como cultural. Siguiente. Su activación en días luego del contacto con el recién nacido y además sabemos que se debe a mecanismos de dopamina. Y esto simplemente en humanos, la detección de la función dopaminérgica en este primer contacto de la madre en un paradigma de neuroimagenología funcional que muestra además marcada el lugar de la activación de la dopamina. Siguiente. Surge, y esto es una diapositiva clásica del 2014, que las amígdalas se activan al ver el paradigma de su hijo propio o un hijo ajeno en las mujeres que han engendrado, columna violeta, en los varones que sin haber engendrado, parejas homosexuales que recibían el niño desde el primer día de un vientre sustituto, se activaba con la misma intensidad. Y así no se activaba en los padres que habían ayudado a concebir, no habían engendrado, pero no habían participado tempranamente en el cuidado de ese bebé. Esta investigadora Feldman, del Instituto de Tel Aviv,
que ha seguido publicando ya desde hace 11 años, generando el concepto que criar es una función reproductiva que no tiene género, porque se activa la biología tanto en varones como en mujeres, solo hay que estar disponible. Siguiente. Siguiente. Ahora sí. Transcurrimos también en esa presentación por los nuevos conceptos de la antropología evolutiva, que reconoce que el humano es social por la crianza cooperativa con la participación de muchos desde el nacimiento para garantizar la sobrevida de ese ser, afortunadamente, tan dependiente. Y digo afortunadamente porque eso lo obliga y obliga a nosotros a estar en una estructura hipersocial de crianza que nos hizo diferentes. Siguiente. Bueno, no, esa primera, la anterior, lo que muestra es como en las tribus nómades, que es lo único que podemos ver de nuestro pasado humano relativamente reciente, hay muchos que toman a ese niño mismo en el momento del parto y se involucran. Y eso es lo que se publica en el 2005 como una conducta que indica el conocimiento de que la crianza es en el humano esencialmente cooperativa. Siguiente. Bueno, esta autora tiene 3 tomos, 3 libros sucesivos que se refieren a la evolución de la condición humana. El primero es Mother's Nature, el segundo es Mothers and Others, siguiente, que enfatiza en esta condición evolutiva. El siguiente, esta es la mayor diferencia de nosotros con nuestros antecesores no humanos para engendrar. Es imprescindible un hombre y una mujer. Siguiente, para criar en bebés se necesitan muchos más. Siguiente. Bueno, y vamos a ingresar solamente en el tema que nos va a desarrollar más adelante la presentación, que es cuando esta condición biológica tiene elementos adversos que la impiden. Y acá tenemos los orfelinatos de Rumanía y solo vamos a ver, siguiente, que muy recientemente los datos del seguimiento de estos niños, cuidado, siguiente, ahí está, comparando familias inglesas de adopción directa, 67, niños rumanos que pasaron menos de 6 meses en condiciones de institucionalización en Rumanía en los orfelinatos. Hubo 150.000 huérfanos al final del periodo de Ceausescu y 98 niños rumanos que pasaron más de 6 meses en una institución. Las evaluaciones se hicieron a los 6 años, a los 11 años, a los 15 y como adultos jóvenes a los 22, y los resultados muestran diferencias en el desarrollo y salud mental. La tercera persona de pelo blanco es Michael Rutter, el principal psiquiatra infantil inglés que fue el jefe de este estudio. Siguiente. Siguiente. Y ven que la línea roja, que es los que se quedaron más de 6 meses en la institución, o sea que perdieron el tiempo inicial de que temprano es muy temprano, tienen a lo largo del tiempo, siguiente, ustedes ven lo mismo con el vínculo social desinhibido, una diferencia con los que quedaron menos de 6 meses o fueron criados en las instituciones. Siguiente, déficit cognitivo, y uno más permanente y que sigue creciendo es la inatención y la hiperactividad. Conductas del comportamiento que son esenciales en la relación social y en la construcción de las relaciones y de la salud mental, que se mantenían a lo largo del tiempo, por lo que decimos que temprano es para siempre. La próxima, vuelvo a los pioneros de nuestra medicina nacional, porque en este evento queremos señalar lo que constituye la mayor diversidad para que se concrete en cada bebé ese sendero prolongado de desarrollo humano que es no tener quien los críe en el momento de nacer. Y por eso ponemos a esto, porque ahí hay 2 personas, Morquio y Berro, siguiente, que
se expusieron inicialmente, sobre todo Morquio, a la realidad de aquellos niños que en el momento de nacer no tenía quien los críe y los ponían en el torno. Voy a dejar mucho más para comentarios porque tenemos una historiadora de este periodo, así como en la academia tenemos a Antonio Turnes y a Guido Berro, que escribieron un libro sobre protección social en el Uruguay y que honran a la academia en su producción. La historia nos enseña que en Uruguay los valores que prevalecieron fueron pioneros, así como nos honramos en los progresos de los derechos de la mujer, liderados por Paulina Luisi, en la accesibilidad a la planificación familiar, temática central de Turene, y en materia de evitar la adversidad inicial, Morquio nos dejó un legado para los niños expósitos, pues ellos salían del torno en la primera semana, a una cuidadora que los criaba durante 2 años iniciales y muchas terminaban adoptándolos, un porcentaje relevante, 20% creo que era, por considerarlos sus hijos. Esperamos los comentarios de la doctora Laura Osta, a quien invitamos, pues ella escribió el libro Infancias y el Torno. La siguiente. El trabajo de protección del niño que plasmó Berro en el primer Código de los Derechos del Niño fue en 1934 y continuó más recientemente en el Código de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. En esto Uruguay fue pionero, porque en el 34 lo que escribió Berro fue la matriz con la cual posteriormente se hizo la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el 89. O sea que el Uruguay tiene eso, así como Morquio tuvo presencia global, este código también. Participamos nosotros en este proceso en el 2013. Siguiente. Siguiente. Con un documento en ese momento realizado a pedido del Fondo de Naciones Unidas, propusimos que se reconociera que la condición biológica de la reproducción humana era una secuencia. La primera etapa era la concepción, la otra de engendrar al nuevo ser, pero que también era biológica la etapa de criar. Las bases biológicas adquiridas del cerebro parental son científicas, aunque son excepcionales las situaciones en que quien cría no es quien engendra, la familia de adopción es también biológica y no debe ser discriminada semánticamente, porque genera una biología que hoy en día conocemos como una interacción de redes neurales que va más allá de cada uno de los dos, sino que interacciona a veces con tres y que es determinante de nuestra condición social y de las sincronías y todo lo que sucede en los primeros meses que hacen que el vínculo se recuerde todos los años, el domingo pasado en el Día de la Madre. Propusimos además, en esta reunión que tuvimos en el Parlamento, que la protección de la crianza debía ser anticipada durante el embarazo para llegar al nacimiento en condiciones de evitar cualquier adversidad que implicase que el niño no tuviera quien lo críe en ese periodo crítico. Ocasionalmente sucede que existe una reflexiva decisión de la mujer de no poder criarle o la cada vez más frecuente situación de consumo de drogas ilícitas durante el embarazo o psicopatología. Tal vez interese saber que la desintoxicación durante el embarazo reduce el riesgo fetal de exposición a opiáceos y la disponibilidad de la mujer para criarlo luego del nacimiento. Esta es una de las áreas que debería encararse en salud mental porque se protege a uno desde el nacimiento y para siempre en la medida que se evite la exposición a opiáceos, que disminuye 1 centímetro el perímetro craneano, 1 centímetro el perímetro craneano a las 42 semanas. Trabajo recientemente publicado en 178 observaciones con control por medición
de resonancia nuclear magnética estructural y publicado hace 2 semanas, pero que garante que la idea de prevenir la exposición del feto es una idea que beneficia a 2. Uruguay ha sido pionero, pero queda más para avanzar. En este sentido, será tarea del Parlamento y de la iniciativa ciudadana. En ese sentido, también la actividad académica desde la maternidad del hospital, de clínicas, ha mantenido una prolongada iniciativa en el abordaje integral del tema desde los primeros cursos que dimos ya hace más de 20 años, invitando a Fanny Pujeski, a investigadores de la Facultad de Ciencias, a sociólogos como Fernando, en aquella época para tratar de entender qué era lo que pasaba en la función de quienes no conocíamos, que sabíamos la fisiología del recién nacido, pero en aquella época no conocíamos la biología del cerebro parental. Cuando nace un bebé, decíamos, nace una madre, explorando lo que se sabía de la función parental en ese momento. Invitada, obviamente, de rigor, fue Anabel Ferreira, que nos enseñó mucho. Luego, con la participación en el ámbito parlamentario en la última década, en especial, insistimos en el Poder Judicial y la extensión de la comunicación a la sociedad. Siguiente. El título de la conferencia anterior anunciaba las limitaciones, de esta conferencia, mejor dicho, que lo acaban de ver, anuncia algo más específico, las limitaciones judiciales en el pleno ejercicio del derecho a ser criado. A diferencia de Morquio, que a los recién nacidos expósitos los enviaba inmediatamente a un hogar de una cuidadora, el juez decide que el niño sano, con el alta médica, permanezca en el hospital en espera de las demoras judiciales para decidir quién lo cría. La violencia invisible fue la forma que con Fernanda y la psicóloga Pía Correas señalamos a nuestros pares en archivos de pediatría y dimos más visibilidad al tema. Ustedes esto lo recibieron en el correo porque los envié para que tuvieran una noción de qué íbamos a hablar. La denuncia que hoy hacemos es que el código, siguiente, prohíbe y que es ilegal que los niños permanezcan en el hospital luego del alta médica. Y este es el artículo 132.2 de la ley 90.092, que es la ley que modifica la primera versión del 2004 del Código del Niño en el 2013. Y dice duración del proceso. Y habla de 45 días para menores de 2 años, 90 días a quienes superen dicha edad. Esos números hay que cambiarlos. Esto significa 45 días, ya vimos que se acerca a los tiempos de irreversibilidad. Pero lo que importa es que la ley termina diciendo, en ningún caso la internación de un niño, niña o adolescente en un centro asistencial se prolongará más allá del alta médica. En el pasado mes de noviembre, siguiente, escribimos esta carta que no les pido que la lean. Vean que está firmada por mí, que tiene citas bibliográficas y que es del 13 de noviembre. Lo que le pedimos en esa carta es a la Suprema Corte de Justicia que estaba sucediendo este fenómeno ilegal, que una ley prohibitiva no era tomada en cuenta por los jueces de familia y los niños permanecían en el hospital luego del alta médica. Este bochorno, uno diría en la jerga uruguaya, lo pudieran haber encajonado, pero la siguiente, ustedes ahí ven que la nota 10 días después, el 23 de noviembre, de la Suprema Corte de Justicia, dice que los señores magistrados, la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia cumple con librar la presente a efectos de recordarles a los señores magistrados y magistradas la previsión del artículo 132.2 de la ley 19.092. En ningún caso
la internación de un niño, niña o adolescente en un centro asistencial de salud se prolongará más allá de la alta médica. O sea que hubo lo inmediato de la Suprema Corte de Justicia, que lo consideramos un logro a comunicar, a participar, porque esto es la evolución de una línea académica de análisis de un problema que entendíamos central en el desarrollo humano, pero que no tenía forma de ser cortada porque la decisión del juez es la última decisión que decide dónde tiene que ir ese niño que no tiene quien lo críe. Siguiente. Esto ya era prensa corriente, esto es del 2021. Creció la cantidad de niños con riesgo de abandono en el Pereira. Expertos en el tema coinciden que hay cada vez más bebés que ya obtuvieron el alta médica, pero que esperan una resolución judicial para saber a dónde serán destinados los padres de estos recién nacidos. Manifiestan incapacidad intelectual o psiquiátrica o debilidad social que les impide asumir la responsabilidad de esos padres. Esto es público, pero ustedes verán que hace 4 años que permanece como un tema. Hoy sabemos que entre 20 y 60 niños oscilan los niños que permanecen internados en el Hospital Pereira Rosell luego del alta médica por orden judicial. Las nuevas autoridades del hospital, más allá de las denuncias previas, han reconocido junto a las nuevas autoridades del INAU la gravedad del tema y han actuado de inmediato en consecuencia. La decisión queda en manos de los jueces, pues de ellos depende el cumplimiento de la ley. La sociedad toda espera que todos los niños sean protegidos para ser criados en las mejores condiciones, que sin duda es en familia y no en un hospital invisiblemente transformado en orfanato. En la siguiente, quiero mostrarles algo que es parte de un artículo de la ley de donde surge el juicio por lo cual un niño tiene que tener derechos como sujeto, y ahí están los conceptos. ¿Y por qué criminal impedir que un niño sea cuidado por una familia y se insiste con la familia que lo engendró y no con la posibilidad de tener una familia que lo críe cuando la engendró no puede? Destacábamos que ambos son procesos biológicos que tenemos que completar para tener todo nuestro potencial de desarrollo. Entonces, ahí dice bien claro que la preferencia que tiene que tener el juez. Un integrante de su familia biológica o extensa con el que el niño, niña o adolescente haya efectivamente desarrollado vínculos significativos. Un recién nacido, al nacer, no tiene ningún vínculo afectivo significativo porque los tiene que desarrollar. O sea que el recién nacido es la excepción. Es, en materia emocional, la tabla rasa. Tiene la gran capacidad de atraer adultos para que lo cuiden. O sea que es maduro para saber qué señales biológicas tiene que dar. Pero no tiene. Usted, un recién nacido, no integra la investigación de cuál es la familia de origen, porque no la tiene en lo afectivo, que es lo que importa. La siguiente dice que, no, la anterior diapositiva, que el niño puede ser inserción provisional en una familia seleccionada al registro único de aspirantes del INAU. Estos son los últimos que se consideran. Y puede ser una inserción provisional en una familia de acogida, y el último recurso por el tiempo posible será la internación provisional. De estas tres, la única válida para los intereses superiores del niño es el hecho que tiene que ingresar para siempre en una familia y no tiene ninguna anterior con la cual tenga vínculos afectivos. Hoy, de casualidad, en el almuerzo conversaba con una persona
que tiene una hija que tiene un niño en situación de acogida. Esta situación de acogida es una versión que el DINAU tiene de entregar al recién nacido que en espera de proceso judicial a una familia, pero no es del Registro Único de Adoptantes, se compromete a entregarlo cuando se lo pidan. Este niño, de esta persona que me contaba que era la abuela y que decía yo quisiera adoptarlo, tiene 8 meses en una familia de acogida en espera de la resolución del juez. 8 meses. O sea que este niño, el único vínculo afectivo que tiene es con la familia de acogida, que lo tiene que entregar. Entonces ahí es donde sale la última conclusión. Si estamos defendiendo los derechos del niño, tendría que haber un abogado defensor, hay alguno en sala, que vaya y diga, yo voy a defender a este niño para que no lo saquen de donde estuvo, porque si los padres firmaron un contrato, él no lo firmó. Y el que estamos defendiendo son los derechos del niño. Y esa familia perfectamente, contrario a todo lo que espera el sistema, de que lo entregue y que entonces ahora se lo van a entregar a una familia del registro único o reintegrarlo a una familia que nunca vio ese niño ni tiene lazos, pero que tiene un gen parecido, porque son los abuelos o los tíos abuelos o una tía del niño que nunca se ocuparon. En esta situación es donde vamos a seguir avanzando. En el hecho de que no queden en el hospital es lo que tenemos que acortar, porque la invisibilidad donde están estos niños, ya sea con familias de acogida o en los hospitales, hace que este fenómeno no trascienda a la sociedad y no se pida un cambio que permita que el niño que no tiene quien lo críe, el que lo críe primero se lo queda para toda la vida. Así que Bueno, en primer lugar, muchas gracias por convocarnos a participar de esta actividad. Es un honor para nosotros estar aquí. Y bueno, en este escenario de preocupación por una adecuada asistencia, objetivar lo que acontece en los centros asistenciales creemos que es fundamental, porque quienes asistimos a recién nacidos vivenciamos la estadía prolongada que mencionaba el profesor Díaz, más allá de la alta médica, de recién nacidos que quedan a la espera de una familia que le proporcione el ámbito de crianza protector, por un lado, pero definitivo, por otro lado, que es lo que todos deberíamos tener. Entonces, desde la maternidad del Hospital de Clínicas, hemos estudiado la duración del proceso entre el nacimiento y el alta del recién nacido, cuando hay una necesidad de judicialización, analizando sus diferentes componentes. Y esto es lo que queríamos comentarles para complementar lo que el profesor acaba de exponer tan claramente y conmovedoramente, porque este tema siempre nos conmueve. Por eso vamos a ir respondiendo una serie de preguntas con casos que hemos asistido. Contarles que lo primero que a uno se le viene a la mente es de cuántos niños hablamos en el Clínicas. Entonces, les queríamos comentar que en el año 2021 y 2022, entre 1000 nacimientos en total, era el 1% de los niños, pero esto que decía el reporte del observador, en el año 2023, de 580 recién nacidos, 23 necesitaron tener este proceso, o sea que saltó a un 3,9%, y en el año 2024, la maternidad de Clínicas tiene un aumento de recién nacidos progresivo por una reorganización que hay, una concentración en la asistencia de la embarazada con necesidades de asistir con medicina materno-fetal especializada. Tuvimos 646 recién nacidos, de los cuales 26 requirieron afrontar este proceso, lo cual fue un 4% muy similar a lo del 2023. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos de estos casos fueron captados durante el embarazo? Porque, como el profesor señalaba, la oportunidad está dada si se capta precozmente antes de que el niño nazca
y se puede explorar a dónde va a ir ese niño cuando nazca y cuál es el mejor ámbito para criarlo. Sin embargo, la respuesta hoy en día es que son muy pocos. En el 2023 y 2024, que como les comentaba, tuvimos 59 casos en total, aproximadamente de la mitad teníamos alguna referencia durante el embarazo tardía de que iba a haber una situación o se estaba dando una situación compleja, pero la otra mitad no teníamos ningún tipo de anticipación del ámbito de crianza en el momento que nacían. O sea que ahí recién entrábamos en contacto con la situación y vamos a analizar cómo son estos tiempos. ¿Cuánto demora en obtenerse una resolución y una derivación para el recién nacido? Aquí tenemos que describir dos componentes, porque un gran número, como les decía, no teníamos noción al momento que nacían. El primer componente es desde el nacimiento hasta que conseguimos informar a la justicia de la situación, porque tomamos conocimiento y recabamos la información que se necesita. Esto implica un tiempo variable que tiene que ver la valoración por parte de diferentes equipos, servicio social, psicología, toxicología, el propio equipo neonatal o quien deba analizar la situación, que puede ser algún otro especialista, y el tiempo que el niño espera una resolución judicial. En este sentido observamos una gran variabilidad. Muchas veces el primer tramo es un poco más largo y otras veces el segundo tramo es más largo y prolongado. O sea que, para darles una idea de tiempos, de cuánto tiempo hablamos, en el 2023 el 53% de estos pacientes estuvieron internados menos de un mes, pero prácticamente un 10% tuvieron internaciones de más de 4 meses en el hospital. Y en el 2024, 77% estuvieron internados menos de un mes. Y no hubo ningún recién nacido que permaneciera más de 2 meses internado. Esto que se consiguió ¿en base a qué? En base a un trabajo con máxima celeridad y más agilidad, evidentemente, por parte de la justicia, para nosotros representa un proceso muy lento. Ese logro que uno podría ver de 59 a 77%, para nosotros es un fracaso, porque no logramos que se vayan por lo menos en la primera semana y se defina cuál va a ser el ámbito de crianza. Entonces, a la luz de todo lo que mencionó el profesor Díaz al respecto de lo que se sabe hoy del cerebro parental. Así que bueno, nos preguntamos, una vez que se definió, hacia dónde fueron derivados esos recién nacidos. Y aproximadamente un tercio en ambos años, 23 y 24, fueron derivados con sus progenitores o uno de sus progenitores, esa fue la resolución, probablemente a otro lugar como puede ser un hogar de Mides o con una intervención de INAU, pero fue el ámbito que la justicia destinó para ese recién nacido. Con integrantes de la familia de origen, también otro tercio, digamos, 8 niños en el 2023 y 11 niños en el 2024. A un hogar de amparo de INAU fueron 7 cada año y en adopción fueron 2 en el 2023 y 1 en el 2024. O sea que todas las opciones que mostró el profesor no terminan dando el resultado esperado. ¿Y por qué no podían criar estas madres y estas familias? Bueno, la mitad era por adicción a drogas de abuso. Claramente ese es un problema muy grande. Y la otra mitad expuestas a violencia de algún tipo o psicopatología materna. Y con eso todos podemos pensar en que esto son condiciones preexistentes que perfectamente
pudieron haber sido captadas en el embarazo para abordar la situación y asistir adecuadamente a la madre y al recién nacido. Por tanto, nuestros resultados son esos. Es mucho trabajo que hay por delante, pero creo que echan luz a que estamos en una situación que requiere realmente de atención, y esto obviamente se amplifica en todos los sitios. Seguramente se repetirá más o menos, pero no creemos estar fuera de lo que pasa en la mayoría de las instituciones. Así que por ahí mi comentario y muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por esta invitación al doctor José Luis, a Ricardo Pou, que fue quien nos vinculó. Bueno, a esta academia por recibirme hoy. Para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Espero poder aportar algunos datos, alguna reflexión a este tema que para mí es fundamental y enseguida me conmovió porque yo estudié lo mismo, pero en el pasado, en nuestro pasado, entonces es como, bueno, hay muchas cosas que se repiten, hay otras que están distintas, pero lo importante es poder tomar también en parte a la historia como maestra, ¿no? Para poder ver qué errores podemos subsanar y cómo continuar también. Bueno, en primer lugar quiero señalar que la conferencia del doctor Díaz Rosselló recupera una preocupación histórica profundamente uruguaya, ¿no? La necesidad de que los niños y niñas no crezcan en la institucionalidad, sino en entornos afectivos y estables. Y es toda esta argumentación científica que trae hoy la medicina, y en todos los estudios que trae el doctor, me parecen fundamentales, porque bueno, son más que argumentos que imperan también que haya un diálogo interdisciplinario. Yo creo que, bueno, tenemos acá un abogado, creo que tendría que haber jueces también para hacer un diálogo, porque es fundamental que se tome, que se llegue a la agenda, ¿no? Para poder generar políticas públicas en este sentido. Pero bueno, a mí me toca hablar de la historia y no del presente, así que simplemente, bueno, que todo esto me remite a amor, que como bien lo señalaba el doctor también, em, a la obra La cuna del asilo Expósitos de 1902, por ejemplo, cuando denuncia el mal que hace tener institucionalizados a los niños, ¿no? E impulsa justamente el trabajo de las nodrizas. Este trabajo de las nodrizas que estaba antes, que ya desde la fundación el asilo de expósitos y huérfanos tiene su antecedente en lo que se llamaba la Inclusa, que fue justamente fundada en 1818 por iniciativa de Damaso Antonio Larrañaga, en el periodo donde éramos la Cisplatina, no éramos Uruguay todavía. Y bueno, en ese entonces estaba el Hospital de Caridad, y ahí, en donde hoy es el Hospital Maciel, y ahí atrás es que surge la primera Inclusa, que fue como este primer torno, esta primer casa cuna, en donde se establece el torno, y ahí empiezan a recibir los primeros niños, los primeros bebés en el torno. En este torno tiene como la peculiaridad de que recibían a los niños, pero no solamente a los niños solamente, sino también con objetos. Yo lo que he trabajado a lo largo, bueno, de varios años es, también trabajo con los objetos que venían. Entonces, un poco el doctor me decía, estos niños que dejan en los hospitales son como un torno, están como en un torno invisible, ¿no? Porque están como en ese abandono o en ese olvido legal, ¿no? O en ese olvido administrativo en donde todavía no se decide su destino. Y bueno, y ahí yo empecé a pensar un poco, bueno, en base a mi investigación, el torno en aquella época tenía un significado distinto, ¿no? Porque el torno era como un lugar donde las familias biológicas dejaban, pero con intención de recuperación también. Porque el 90% de los bebés tenían señales, que eran objetos que las familias dejaban para después recuperarlos, que eran o cartas, o fotografías, o mitad de medalla. Eso que pasa en las películas fue real. Y yo trabajé con todos esos objetos en el Archivo General de la Nación. Entonces, eso, en el periodo que yo trabajé, que es hasta 1910, el 90% de esos bebés tenían señales. A partir de 1910, que ya estaba, bueno, Morquio asume en el 11 como el director del asilo, ya ahí empieza justamente a
a cuestionarse el torno también como un lugar de recibimiento de estos bebés por distintos motivos, también por las políticas higienistas, ¿no? De saber qué origen biológico tenían estos bebés. A partir de ahí ese porcentaje va reduciéndose hasta el 10%, o sea que cambia un poco el concepto del torno, ¿no? Hasta que después en el 33 se prohíbe. Bueno, ya Morchio habló en el 35, en su última conferencia, yo por acá creo que había traído para citarlo, habló del hospitalismo, ¿no? De este fenómeno que ustedes hoy están viendo en el presente, que está afectando el crecimiento, al desarrollo de los bebés. Y bueno, también lo quería traer como para recordar, él habla de las causas, ¿no? De este hospitalismo, como él le llama, en 1935, que fue la última conferencia que dio sobre la asistencia de lactantes, se llamaba así, y dice, los factores que intervienen son múltiples. Para algunos se tratará puramente de procesos de carencia por la alimentación defectuosa y por debilitamiento de la inmunidad natural. Otros atribuyen una parte importante a la infección pulmonar y septicemia. Otros consideran que la causa reside en estos dos factores reunidos, defectos alimenticios e infección. Sin embargo, he de observarse que, no obstante, un régimen lo más correcto y una situación la más pura puede originarse en el hospitalismo que desaparece con la reintegración al medio familiar, ¿no? Como esto que hoy tienen esa comprobación científica, ya Morchio en el 35 lo estaba evaluando, incluso antes de Spitz, creo que fue, sí, fue ahí, ¿no? En el 45 fue Spitz y él ya en el 35 lo estaba presentando. Bueno, yo tengo mucho para decir, pero no tengo tanto tiempo, entonces simplemente como ver alguna diferencia y similitud con respecto a estos niños, eh, como causas de abandono, por ejemplo. Una de las cosas que analicé es los motivos de abandono en el siglo XIX, por qué abandonaban a estos bebés en el torno. Bueno, una de las causas más importantes era muerte de uno de los progenitores, enfermedades, falta de recursos, falta de leche, ¿tá? O sea que las madres no tenían leche para amamantar, y en el siglo XIX era un problema porque no existían los complementos alimenticios, y eso significaba la muerte del bebé también, ¿no? En muchos casos. O las muertes por indigestión, que eran muy altas. Estamos hablando de que había entre un 40 y un 50% de mortalidad en estos bebés, el índice de mortalidad en esta época. Entonces, y la mayoría por causas digestivas. Entonces, darle otro alimento que no sea la leche materna también implicaba un riesgo para la salud de estos bebés. También una de las cosas que yo analicé en mi proceso de trabajo fue el proceso de adopción que el doctor hoy traía, entonces también me puse a pensar en eso. Y una de las diferencias que hubo, que a mí me sorprendió cuando lo trabajé, es el periodo, el tiempo que demoraban en el proceso de adopción, desde que que presentaban por escrito la solicitud, hasta que le otorgaban el bebé. Y el tiempo de espera que yo encontré fue de un día a 3 meses. Ese era el máximo tiempo que demoraban en poder adoptar. Lo que sí ajustaban o sí perfeccionaban era en el control de esas familias adoptantes. Había inspectores que visitaban las familias, que se entrevistaban con los niños, que iban haciendo un control con los vecinos, y ese era como el monitoreo que hacían. O sea, la adopción era rápida. Lo que era así muy controlado, por lo menos por lo que yo veía desde la documentación en la institución, ¿no? Que no quiere decir que no, uno siempre tiene una mirada institucional cuando investiga una institución, ¿no? No quiere decir que eso después hay que confrontar con la prensa, con otras fuentes para analizar si había fallas en ese sistema. Pero yo me encontré con todos los informes de los inspectores y bueno, muchas veces hacían todo el monitoreo, muchas veces veían violencia y sacaban al niño del hogar, y también muchas veces los niños huían del hogar y como era un vecino de renombre los hacían volver. Entonces tenía sus fallas también, pero a lo que voy es que el proceso en sí era muy corto, ¿tá? Y eso capaz que nos puede traer alguna luz como para poder, bueno, capaz que lo que hay que ajustar es en el control, en el proceso, y no tanto en la adopción en sí. No sé, yo no soy de derecho, pero bueno, me gustaría poder sentarnos como a conversar este tema que me parece que es fundamental y nos interpela a todos como sociedad, ¿no?
Bueno, voy a leer lo último y ya, porque no sé, tengo muchas cosas para decir, pero no es el lugar capaz de hablar tanto de mi investigación, sino más bien del presente. Celebro que se haya planteado este tema con la Suprema Corte de Justicia, como lo mostró el doctor, y que se haya obtenido una respuesta formal. Porque no se trata solo de buena voluntad. Dejar un niño en un hospital sin justificación médica es ilegal. Y lo más grave, es profundamente injusto con quienes están en el momento más vulnerable de su vida. Las causas de abandono han cambiado. Antes era la muerte de la madre, la falta de leche, la falta de recursos. Hoy hablamos de consumo de drogas, de embarazos no deseados, de extrema fragilidad familiar. Pero el derecho del niño y la niña, al ser criados con apego, con continuidad y con afecto, sigue siendo el mismo. La historia no nos recuerda la contundencia. El cuidado no puede esperar. Las instituciones deben dar respuestas rápidas, eficaces y centradas en el niño y la niña. Porque un niño que permanece semanas o meses en un hospital sin motivo médico es un niño que empieza su vida marcado por la exclusión, no por el derecho. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al doctor Díaz Rosselló por haber traído este tema que me parece que es de suma importancia social sobre todo y donde lo que podemos remarcar es la falta de coordinación entre la evolución biológica, como se mostró, y su contraparte, que es la parte de los tiempos judiciales. Digo, son como dos elementos que deberían tratar de aunar esfuerzos para lograr lo mejor para esos niños en un país que tenemos una natalidad bajísima y donde a lo que hay que apostar es a conseguir lo mejor de esos niños que van naciendo para un desarrollo lo más adecuado posible. O sea que yo creo que una de las cosas que yo sé que Díaz ha trabajado en esto, y seguramente la doctora Blasina también, tratar de aunar esfuerzos con todos los actores que tienen que ver con la evolución de la primera infancia y lograr lo mejor para esos niños y para esta sociedad, porque en definitiva esos niños son el futuro de nuestra sociedad. No sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario. Este, en el Zoom, este, ¿hay alguien que quiere comentar? Por favor, que levante la mano. Perfecto. ¿No nos haces el favor de presentarte y así te ubicamos? Bueno, mi nombre es Laura Barcelo, soy licenciada en Trabajo Social y trabajo en el Pereira UPSEL, en el Departamento de Trabajo Social. Este es un tema que obviamente nos tiene codo a codos. Las situaciones son muy complejas y, por ejemplo, con el Clínica tenemos la situación de que no están en la historia clínica electrónica. Entonces tenemos muchas mamás que las valoramos en el hospital y cuando van a tener a sus hijos se van al Clínica. Y los compañeros del Clínicas no acceden a la historia electrónica, no ven toda la intervención que se realizó, ni toda eso que se esperaba hacer en el momento del nacimiento del bebé. Eso es un error que hay que solucionar porque o sea, es algo del sistema. La historia clínica electrónica es fundamental. Lo mismo sucede con el interior del país. Vienen los chiquitos, los derivamos, escribimos las situaciones de riesgo, cuando vuelven a sus departamentos, el equipo de salud está atento a poder seguir eso. En cuanto a las judicializaciones, es tal cual. Esa nota que usted mencionó, nosotros la planteamos y como respuesta tuvimos del Poder Judicial que nos bloquearon los decretos, entonces los decretos eran reservados y no podíamos acceder, porque la idea es sacar esos niños del hospital. Los niños no están para estar en el hospital,
El hospital no es un INAU. INAU es el que tiene que dar respuesta. El tema de las adopciones es un problemón, lo digo desde el punto de vista como trabajadora social, porque les quita a los niños la oportunidad de tener otra vida. Tenemos mamás que tienen 5, 6, 7 hijos no a cargo, nacen sus bebés y buscan un familiar de abajo de la tierra que nunca en su vida vio a esa mamá y se lo dan. Y después los tenemos en el hospital pediátrico con cocaína positiva, con convulsiones, etc. Y otra vez se lo vuelven a dar. Entonces es muy complicado. O sea, no sé por qué se ríe, pero es terrible. ¿Cierto? Lo que está diciendo que tan real pasa por debajo del radar. Sí, Pasa por debajo. No es sotoboche. Esto no se denuncia. Y eso a mí me parece muy importante. Escuche también, yo lo que tenía una sonrisa porque en este ámbito, que es un ámbito, bueno, ahora con link de Zoom, es un ámbito en el cual las cosas se dicen más fácilmente, sí. pero pasa toda esta información por debajo del radar, sotoboche, es conocida, se denuncia en la prensa, pero en los hechos hay una limitante que es echarle la culpa al juez. Y hoy en día la Suprema Corte de Justicia le dice, señor juez, lo que está haciendo está prohibido. Usted no puede mantener en el hospital. Y lo que va a traer como consecuencia es que alguien acelere los procesos, que queman las manos, en el hospital quedan invisibles, pero lo más importante que va a pasar es que esos niños pueden tener un mejor futuro, pero el personal del hospital va a trabajar en lo que tiene que trabajar, va a trabajar en el ámbito asistencial, sin la tensión que ustedes tienen de ver cómo un niño se deteriora porque está sufriendo el hospitalismo, porque no se le resuelven las cosas que no están en manos del sector salud resolver, están en manos del sector que tiene que hacerse cargo y afortunadamente comenzó a hacerse cargo porque una visita del INAU hace 2 días a ver niño por niño en qué situación judicial estaba. Y lo que deseamos es que los jueces vayan a hacer lo mismo con los defensores de esos niños y que vean realmente a sus objetos de derecho, sujetos de derecho, que están ahí invisibles. Por eso yo tenía sonrisa porque esto que podemos decir en un corredor se estaba diciendo fuerte y claro con un micrófono a quien lo quiera oír. Bueno, y plantear que no es solamente el Poder Judicial el problema, y INAU es la respuesta y la respuesta que se dan. Y es todo, porque vos de repente tenés fundaciones que están para abrazar a los bebés, porque están para abrazar a los bebés, no están más nada que para eso, y de repente esas fundaciones se ponen a informar al juez y atrasan las cosas. O sea, estamos como peleando con el enemigo y hay cosas que no se pueden solucionar. Y después, otra cosa importante tenía que decir era el tema de que no hay ningún niño social en nuestro hospital que no pase por nuestro departamento. Eso es así, nuestra intervención es fundamental. Y de repente en estos ámbitos no estamos los trabajadores sociales. Y es importante, porque la mirada es global. Y es importante no solo la mirada cuando la mamá va al hospital, sino antes, ya en territorio. Cuando seguimos ese embarazo, cuando no se controla el embarazo, cuando coordinamos con los programas aduanas para que vayan, lo sigan, busquen a esa mamá, le den el bezetacil por la sífilis, o sea, un montón de cosas. Y el problema de la patología psiquiátrica y el consumo es tremendo, porque no tenemos respuesta. Entonces nacen los bebés con cocaína positivo y empezamos el periplo. A ver, ¿a qué familiar tenemos? Te mienten, o sea, situaciones que vos no podés creer, que viene el papá y te dice, yo no sabía que ella consumía y se te roban la ambulancia y se van con el niño. O sea, es para escribir un libro, ¿no? Pero comprender la gravedad de la situación que se vive el día a día. Eso quería aportar de mi lugar. Muchas gracias por sus aportes, que es desde otro punto social muy importante. ¿Alguien levantó la mano? Alba. Alba Negrín. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy la profesora titular de toxicología en este momento. Hemos recibido una larga tradición de trabajo con usuarios de drogas dentro del hospital
Y para mí el agradecimiento más importante, porque esto lo vemos siempre, es mostrarlo hacia afuera. El profesor envió en el mes de noviembre, creo que dinamizó las estructuras. Creo que eso es lo que hay que hacer, ponerlo en la agenda. Y bueno, y las soluciones aparecerán, pero hay que ponerlo en la agenda lo más pronto posible. Y de una manera integral, es decir, siempre vamos a poder hacer algo, siempre, siempre. Y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es ponerlo en la agenda. ¿Es un tema incómodo? Es un tema incómodo. ¿Es un tema difícil de trabajar? Sí lo es. Pero tenemos que empezar a mostrar, como esta actividad, como la nota del profesor en el mes de noviembre. El año pasado trabajamos con los estudiantes de medicina en relación a esta problemática dentro del hospital y bueno, pedimos que ese trabajo no se incluyera en los catálogos para poderlo publicar. ¿Para qué? Para más a la prensa, a la sociedad uruguaya, para que lentamente, más rápidamente que sea posible, podamos involucrar más actores de aquellos que tienen posibilidad de acciones en lo concreto, en la interinstitucionalidad. Lo que nos resta es agradecerles infinitamente el hecho de haber participado con un tema realmente muy importante desde el punto de vista social.